111, ejercicio 45. Aunque yo lo esté haciendo, ustedes lo transcriben, ¿no? A medida que me van escuchando, lo van resolviendo también en paralelo. Y párenlo las veces que sean necesario para comprenderlo, porque además tienen que resolver el resto de la ejercitación. Entonces vamos a empezar, igual que en el ejercicio anterior, con un gráfico como para interpretar en profundidad el enunciado. Una vez que tenemos interpretado el enunciado, responder las preguntas es sencillo. Entonces dice, se recorren las 2/5 partes de un trayecto. Vamos a representar con este rectángulo al trayecto. Y si dice 2/5, significa que a la unidad, que es el rectángulo, lo tengo que dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tomo 2. Tomo 2. Una parte, 2 partes. Entonces, estaba acá. Después la borro. 2/5. Esto representa 2/5. Y después dice las 3/4 partes del resto. Y luego las 3/4 partes del resto. Entonces, si esto se recorre en una primera instancia, ¿qué es lo que queda detrás? ¿Qué resto es el que queda? Queda 1, 2, 3. Quedan 3 partes de 5. De ese resto, dice el ejercicio, de ese resto se recorren 3/4 partes. Entonces, ¿qué representa 3/4? A la unidad hay que dividirla en 4. ¿Cuál es ahora la unidad? El resto. Estos 3 rectángulos, que los miro sin esta línea interior, como para poder dividirlo en 4 partes iguales, de las que tomamos 3. Esta es una parte, 2 partes, 3 partes y esta es la 4ª parte. Entonces solamente de eso tomamos 3 y esto representa 3/4. Entonces, el trayecto es todo el rectángulo. En una primera etapa se recorren 2/5 partes. Quedan sin recorrer 3/5. De esas 3/5 partes se recorren 3/4. Entonces, el problema pregunta, y falta, en total se recorren 255 kilómetros. ¿Sí? Este pedacito, ojo, que este pedacito queda sin recorrer. La pregunta dice, ¿qué parte del trayecto se recorre? Es de acá hasta acá. Ojo, está preguntando partes, no kilómetros. Entonces, se va a recorrer esta fracción más 3/4, pero de 3/5. Y ahí está expresado la suma entre la primera parte y la segunda parte. Eso da 17/20. Este pedacito es el que queda sin recorrer. A ver, esta parte hay varias maneras de hacerla, porque la pregunta B dice cuántos kilómetros, ahora sí preguntan kilómetros, quedan sin recorrer. O sea, están preguntando por este pedacito cuántos kilómetros representa. Entonces, si todo esto es 3/4 y habíamos representado este resto dividiéndolo en 4, queda 1/4 sin recorrer en partes. ¿Pero qué queda? 1/4 de 3/5, no del total. Entonces, sin recorrer queda 1/4 de 3/5.
Si hacemos esa multiplicación, son 3 sobre 20, que queda sin recorrer. O bien podríamos haberlo analizado de acá. Si recorrió 17 20 partes, para que el número de arriba sea igual al número de abajo, acá es un 3. Y ese 3 es el que surge de esta cuenta también. O sea, la parte que falta recorrer respecto del total, lo podríamos haber calculado o mirando este resultado anterior, completando a la unidad, para que 20 después, 20 sobre 20, queda 1 que representa el total, para completar la unidad y que el número de arriba sea igual al número de abajo. Del 17 al 20 faltan 3 lugares. O bien se podría analizar un cuarto de 3/5. Entonces lo que hice acá fue una regla de 3 simple, que me parece la forma más sencilla. Si 17/20 representa 255 kilómetros, lo que falta por recorrer va a representar X. ¿Y cómo se resolvía una regla de 3 simple? Se multiplica cruzado y se divide ese resultado por el que se opone a la incógnita. Y ahí da 45. Bueno, a esto también le va a faltar las respuestas, que una vez que ustedes lo hagan en el libro o en la carpeta, me parece que va a ser mejor en la carpeta porque en el libro no hay lugar, elaboran también la respuesta para que quede completo el problema.